Mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes ya 25 de noviembre, un mes, y estamos todos sentados a la mesa celebrando la Navidad. No queda nada. Martes que despertamos expectantes porque hoy hay Consejo de Ministros y es posible que anuncien el nombre del nuevo fiscal general del Estado. Amanecemos también con cierta perplejidad por el ERE, el expediente de regulación de empleo de Telefónica. El ajuste tocará finalmente al 37% de la plantilla y despertamos inquietos por las negociaciones de paz en Ucrania. Estados Unidos estaría llevando a cabo conversaciones secretas para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. En Abu Dhabi sería. Ayer el secretario del Ejército de Estados Unidos estaría dialogando con el jefe de la inteligencia militar de Ucrania y una delegación rusa. No está claro quiénes componen esa delegación rusa. Mientras, funcionarios norteamericanos y ucranianos afirmaron haber elaborado un marco de paz perfeccionado tras las conversaciones celebradas en Ginebra este pasado fin de semana. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, indicaba ayer noche que los puntos más polémicos los va a discutir él directamente con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump. Ucrania no está sola y eso es importante. Nuestros equipos han informado hoy sobre el nuevo borrador de medidas y realmente es el enfoque correcto. Las cuestiones delicadas y sensibles las discutiré con el presidente Trump. Ucrania nunca será un obstáculo para la paz. Este es nuestro principio común y millones de ucranianos esperan y merecen una paz digna. A Moscú no le gustan estos cambios introducidos. Asegura que el llamado plan de paz no es ni constructivo ni aceptable para el Kremlin. Putin quiere el Donbass y quiere que Ucrania se desmilitarice. Las partes siguen, por lo tanto, bastante alejadas. Desde Europa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insiste en que aún quedan grandes cuestiones por resolver y recalca que está en juego la seguridad de todo el continente europeo. Se trata de la seguridad de todo nuestro continente, ahora y en el futuro, que estemos unidos en nuestro apoyo a Ucrania. Estos son nuestros principios europeos fundamentales de cara al futuro. El territorio y la soberanía de Ucrania deben ser respetados. Y mientras los bombardeos no cesan, noche dura para los ciudadanos de Kiev. Un nuevo ataque ruso sobre la capital ucraniana, donde han bombardeado zonas residenciales dejando un muerto y varios heridos. Y así viene sucediendo durante toda la última semana. Putin vuelve a marcar los tiempos de la guerra mientras el resto del mundo está discutiendo el plan de paz. En clave empresarial, un nombre propio aquí en casa, en España. Telefónica va a comunicar hoy los despidos en otras 3 sociedades tras anunciar un primer ajuste que afectará a más de 5.000 trabajadores. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Telefónica planteaba este lunes a los sindicatos un ERE, un expediente de regulación de empleo para 5.319 empleados. Un ajuste que supone más del 20% de su plantilla en España, integrada por unas 25.000 personas. El recorte se va a centrar en sus principales divisiones, más de 3.600 salidas en Telefónica España, más de 1.100 en Telefónica Móviles, 279 en Movistar Plus y 267 en Telefónica Soluciones. En total, un 37% de estas sociedades afectadas. La compañía justifica este recorte por causas organizativas, técnicas y de producción y va a comunicar este martes los despidos en otras 3 sociedades. Ahora empiezan las negociaciones con los sindicatos para ver cómo se van a llevar a cabo estos despidos. El nuevo ajuste de plantilla de Telefónica llega menos de 2 años después del anterior ERE, que supuso la salida de 3.400 trabajadores a principios del año 2024. La operadora enmarca esta reducción de personal en su estrategia de eficiencia y reducción de costes impulsada por el presidente Marc Murtra, con el objetivo de generar un ahorro de 3.000 millones de euros hasta el año 2030. Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que van a vigilar las negociaciones del ERE de Telefónica para que se lleve a cabo, dice, de la mano de los sindicatos.
que es importante que este proceso avance de la mano de la negociación con los sindicatos. Ellos ya han dicho que van a analizar la oferta que he puesto sobre la mesa telefónica y algunos elementos que son importantes para ellos, como es la voluntariedad, ¿no?, de acogerse a estas figuras y que mejoren en la medida de lo posible las condiciones con respecto a los últimos procesos, a los últimos EREs que hubo. Vamos a estar, por supuesto, encima y pendientes de que, como he dicho, esta evolución, estas condiciones se den y los sindicatos puedan, por lo tanto, que esta negociación se lleve de la mano de los sindicatos. El ajuste de Telefónica se ha dado a conocer el mismo día en que Movistar anuncia un incremento del 4% en sus tarifas de fibra y de móvil a partir de enero del año que viene. La compañía justifica esta subida de los precios por el encarecimiento de las plataformas de series y en el elevado coste de los derechos de fútbol. Hay otro nombre propio en Estados Unidos, es Amazon. Sube más de un 2% en bolsa tras anunciar que invertirá hasta 50.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial para el gobierno de Estados Unidos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. La compañía de Jeff Bezos destinará este dinero a mejorar las capacidades de supercomputación y de inteligencia artificial de los clientes de la administración estadounidense de su herramienta de nube Amazon Web Services. Se espera que este proyecto comience en 2026 y que sume 1,3 gigavatios en capacidad informática y de IA a estos clientes institucionales. Ahora las agencias federales tendrán acceso total al conjunto de servicios de Amazon Web Service, con lo que conseguirán ese ahorro de costes que lleva buscando el gobierno de Trump desde hace tiempo. Como ha recordado este lunes la propia compañía, Amazon Web Service presta servicios a más de 11.000 agencias gubernamentales. Además, a esto se le suma la inversión de 15.000 millones de dólares en Indiana para construir un nuevo centro de datos. Este proyecto, al que la compañía ya le ha destinado 26.000 millones de dólares, ampliará 2,4 gigavatios de capacidad a la región. Aunque la compañía que ha liderado las subidas entre las 7 magníficas este lunes ha sido Google, la tecnológica supera las expectativas de los analistas con su nueva versión de su herramienta de IA Gemini 3, cuya presentación fue el pasado 18 de noviembre. A los analistas les ha sorprendido gratamente la codificación, el uso de herramientas matemáticas, ciencia y racionamiento multimodal. Además, el precio también ha superado sus previsiones. La subida de más del 6% de Alphabet ha impulsado a otras compañías proveedoras de IA como Micron, Marvell Technology o Broadcom. Es protagonista en los mercados. La tecnología otra vez vuelve a ponerse en el centro. Ahí las compras se vuelcan en este sector en medio de las expectativas desatadas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal para el mes de diciembre. Los futuros de Wall Street se mueven ahora en bandas muy estrechas y Europa apunta retrocesos tras el fuerte rebote de anoche. Eva Villanueva. Pues sí, efectivamente, las acciones tecnológicas, como decía Susana, han vuelto a desatar las compras. En Wall Street se ha registrado la mayor subida diaria en 6 meses. Esas tecnológicas, en medio de las crecientes expectativas de bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, lo que ha llevado a los inversores a comprar buy the dip, aprovechar la caída, y en medio además de ese entusiasmo desatado en la matriz de Google con ese modelo mejorado de IA Gemini 3. El Nasdaq, el tecnológico, era el que mejor se comportaba al cierre de sesión. Veíamos cómo se anotaba una subida del 2,69%, subidas también del 1,5% para el S&P 500, y ahora en premercado movimientos más estrechos, tímidos movimientos a la baja, y todo en esa fotografía, en ese mapa de calor donde hemos visto dispararse títulos como Broadcom un 11%, Alphabet un 6%, Nvidia incluso, que ha sufrido este fuerte varapalo en los últimos días, con subidas del 2%, Tesla con subidas del 7%. Un mapa de calor que ha sido el que ha arrojado la fotografía de lo que se ha vivido en el Nasdaq, y todo en medio de ese trasfondo de voces divididas de la Reserva Federal, que ayer volvían a insuflar las expectativas de recortes de tipos. La probabilidad de recortes de tipos para la reunión de diciembre del 25 puntos básicos escala prácticamente al 90%, después de que haya sido esta vez Christopher Waller quien ha respaldado el recorte, diciendo que hay pocos indicios de un aumento de inflación y subrayando la debilidad del mercado laboral. En este escenario, clave ver
También, como esta mañana hay signo mixto en Asia y los futuros en Europa están anticipando caídas moderadas. Son movimientos estrechos, 0,14% lo que cede hasta ahora los futuros del DAX. También los del Eurostock 50 retroceden en el mismo porcentaje y, por supuesto, clave ver en medio de esa expectativa de política monetaria lo que pasa en las divisas. Euro-dólar, divisa comunitaria, frente al billete verde, a 1,15, 16 unidades en medio. También de ese dato, de ese índice dólar, que vemos cómo se está manteniendo por encima de los 100 puntos cuando quedan 4 jornadas para cerrar este penúltimo mes del año. Importante lo que pasa en el petróleo, en ese mercado de commodities. El Brent retrocede a esta hora hasta los $62,48 en esos futuros. En el West Texas lo tenemos en $58,62 tras haberse anotado en la jornada de ayer esas fuertes subidas que veíamos debido a que las crecientes dudas sobre un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania han reducido las expectativas de un flujo sin restricciones de crudo. En Venezuela, Estados Unidos aumenta la presión sobre Nicolás Maduro y designa como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. La medida permite a Washington ejecutar nuevas sanciones contra el régimen venezolano y atacar objetivos dentro de Venezuela. Caroline Leavites, la portavoz de la Casa Blanca. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente está muy satisfecho con los ataques exitosos contra los narcoterroristas y terroristas extranjeros que están traficando drogas ilegalmente hacia Estados Unidos. No va a tolerarlo y pueden esperar que esos ataques continúen. Según la agencia Axios, Donald Trump planea mantener una llamada con Nicolás Maduro con la que buscaría abrir la vía a una solución diplomática a las tensiones entre ambos países, mientras el presidente venezolano en su programa de televisión aseguraba que nadie va a poder con Venezuela. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Por su parte, Iberia ha decidido mantener la cancelación de sus vuelos a Venezuela hasta el próximo 1 de diciembre y desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo pide la mayor claridad a las autoridades para poder evaluar la seguridad en el espacio aéreo venezolano. Aquí en Europa, Alemania publica el PIB definitivo del tercer trimestre del año. Lo vamos a conocer a las 8 de la mañana y según lo adelantado, la economía alemana se habría estancado en ese periodo tras registrar un retroceso de 2 décimas entre los meses de abril y junio. En paralelo, el vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, defenderá hoy en el Bundestag el proyecto presupuestario para 2026 que contempla una partida récord de más de 500.000 millones de euros en importantes inversiones en materia de defensa. Precisamente el Parlamento Europeo vota hoy el diseño final del primer programa europeo para la industria de defensa. Que busca fortalecer la industria europea, fomentar las compras conjuntas, aumentar la producción local y reforzar el apoyo a Ucrania. Además, la Comisión Europea publica este martes su evaluación de los borradores presupuestarios y la situación fiscal de los países de la Unión Europea. Un informe que servirá para conocer si los diferentes estados están cumpliendo con el plan de ajuste del gasto público pactado con Bruselas. Y Estados Unidos exige a la Unión Europea que relaje sus reglas digitales a cambio de mejorar su acuerdo comercial. Tras unirse con los ministros europeos de Comercio, el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick ha pedido a la Unión Europea unas reglas digitales equilibradas a cambio de rebajar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Vamos, eso no puede ser la norma. Quitémosla, resolvamos los casos pendientes contra Google, Microsoft y Amazon. Dejémoslo atrás, creemos un marco razonable en el que estas empresas puedan crecer y desarrollarse y entonces esas empresas aceptarán invertir cientos de miles de millones de dólares en centros de datos aquí. Hundreds of billions of dollars of data centers here. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
El frente el día anterior se aleja, dejando cielos muy nubosos en gran parte de la península y Baleares, aunque se abrirán claros por la tarde, excepto en el norte y zonas de montaña. Habrá precipitaciones en la mitad norte y Baleares y por la mañana también en el sur. En el Cantábrico Oriental y norte de Navarra se esperan chubascos fuertes y tormentas, con acumulaciones importantes. La cota de nieve bajará hasta los 700, incluso 1000 metros en el noreste, con nevada abundante en los Pirineos occidentales. En Canarias, tiempo estable. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en el sur y bajarán en el resto, siendo las mínimas también en descenso general, y se darán heladas débiles en montañas del norte y sureste, moderadas en Pirineos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Sabes que el 1 de diciembre finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, Domicilio paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid. Ahora también puedes pagar por Bizum. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Madrid, donde se cruzan los caminos. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Estas fiestas, en Viena Capellanes, cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande con o sin camareros y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar. Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad. Amantes de la adrenalina, la naturaleza y la diversión, Black Friday ya está aquí. Aprovecha el mejor descuento de Bonoparques y ahorra hasta 110 euros. Disfruta de más de 200 atracciones, 500 especies, los mejores espectáculos y más de 365 días de pura emoción. Todo en un solo pase, solo hasta el 30 de noviembre. Condiciones bonoparques.es. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:17, es momento de mirar a los mercados. Lo primero, tiempo real para saber qué es lo que está pasando, qué palpitan los mercados. Y lo segundo, contenido, las claves macro y micro. Empiezo por Estados Unidos, futuros, Roberto Sol, que vienen este martes en verde o en rojo. En rojo, pero planos, caída del 0,08 para el Nasdaq 100, bajada del 0,06% para el S&P 500 y descenso del 0,07% para el futuro del Dow Jones después de un día de grandes subidas y donde ha vuelto a liderar esas alzas el campo de la inteligencia artificial. Futuros también en rojo para Europa. El DAX cae un 0,15% y el Eurostock 50 retrocede un 0,16%. El VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, rebota. Lo tenemos en 20,03 puntos. Y ojo, porque muy importante, también las criptomonedas. Y aquí Bitcoin es la reina, no sé si destronada. Bitcoin, tiempo real, $88.100. Baja la última semana un 2,22% y frente a ayer rebota. Aún así, Bitcoin lleva en el mes una caída superior al 17%. Enfila su peor mes desde junio del año 2022. Entonces retrocedió más de un 41%. En el año, ¿cuánto cae Bitcoin? Pues la criptomoneda reina retrocede desde el pasado 2 de enero un 14%. Y viene principalmente de las manos
o de la venta de 3.500 millones de dólares de los fondos cotizados de Bitcoin, a falta de 6 sesiones para concluir el mes, y desde que comenzaron a comercializarse este tipo de fondos cotizados de Bitcoin hace algo más de 2 años, casi igualan el récord de 3.600 millones de euros del pasado mes de febrero. Ethereum rebota frente a ayer, pero la última semana el balance es negativo. Tiempo real 2.925 dólares. Y tiempo real de Asia. Pues estamos viendo precisamente cómo que se cotiza hasta ahora es signo mixto y viendo cómo el índice Nikkei está avanzando muy moderadamente a esta hora en una jornada en la que de nuevo la tecnología hace subir a los índices, aunque de forma mucho más cautelosa. El Kospi surcoreano arriba un 0,29%, el Hansen de Hong Kong también avanza un 0,33% y vemos también a la China continental, Shanghái, 0,89% de subida. En India, el Nifty sube, aunque prácticamente plano, y vemos también a la bolsa australiana, a la SX 200, con avances del 0,14%, y el índice MSCI de Asia-Pacífico sin Japón se anota subidas del 1%, pero se encamina a una caída del 3,8% en el mes, su primera caída mensual desde marzo. Esta es la instantánea, la fotografía de los mercados. Vamos a ir directos al contenido. Empezamos por Asia y con SoftBank Group. Sus títulos se desploman en medio de las preocupaciones sobre la competencia con OpenAI. Pues esa férrea competencia que hace que a esta hora sus títulos caigan un 10,24%. Un desplome que le lleva a marcar, junto con lo acumulado estas últimas semanas, un mínimo de 2 meses y medio. En medio de esas preocupaciones de que el último modelo Gemini de IA de Alphabet puede intensificar la competencia por OpenAI. Esa inversión clave de SoftBank y a la que está destinada sus grandes recursos y por la que deshacía posiciones en Nvidia. Clave, sin lugar a dudas, en una jornada donde vemos como las acciones se están viendo afectadas por esas preocupaciones del entorno de competencia, y mientras lo que vemos es cómo se imponen las subidas de nuevo en el sector tecnológico. Tenemos en Japón, dentro del Nikkei, Advantage con subidas que han rozado el 5%, del 1% en Lasertec, y Tokyo Electron también, que proporciona equipos esenciales para fabricación de chips para Nvidia, un 3,45%. SK Hynix y Samsung también con avances que se están reduciendo de todas formas a esta hora. Vamos ahora con Xiaomi, que sube después de que su CEO haya elevado su participación en la compañía. Pues sí, ya hasta ahora vemos cómo se disparan los títulos del fabricante de teléfonos y también de coches, un 4,40% ahora mismo en la bolsa de Hong Kong, y al calor de estas subidas miradas, sin embargo, a los títulos de BYD con movimientos muy moderados pero a la baja, en una jornada en la que vamos a conocer las ventas de automóviles en Europa y donde el fabricante chino de vehículos ha vendido un 206,8% más en tasa interanual en octubre, y donde ha obtenido además la mayor cuota de mercado del 1,6%. BYD, que según esos datos tiene ventaja sobre Tesla, que ya también vende esa popular clase de vehículos, además de sus ofertas de vehículos eléctricos de batería. Bueno, más allá de las compañías, es muy importante lo que está pasando en el orden mundial. Claves son los contactos de Donald Trump con Xi Jinping y con Sanae Takaichi en las últimas horas. Un diálogo que llega en medio de la mayor crisis abierta en años entre China y Japón. Y el propio Donald Trump ha sido quien ha informado y confirmado esa conversación con el líder chino, con Xi Jinping, este lunes por la mañana, y en la que han tratado temas como la guerra Ucrania-Rusia, el fentanilo, la soja y otros productos agrícolas. Sin ofrecer detalles, tampoco lo ha hecho la Casa Blanca, Trump en la red social no se ha referido a quién ni el motivo que ha llevado a la llamada, pero señalaba que ambos, Xi y Trump, han acordado reunirse en persona y que el primer encuentro será en abril con su visita a Pekín, y luego se programará una visita de Estado a Estados Unidos. Desde Pekín han apuntado que hablaron ambos líderes de la implementación de los temas acordados en su reunión en Corea del Sur, y según el ministerio, Xi Jinping enfatizó el apoyo de China a todos los esfuerzos que conduzcan a la paz, al tiempo que reiteró la opinión de su país de que Taiwán debería formar parte, regresar a China. Por otra parte, la primera ministra nipona ha señalado que en la conversación con Trump, el jefe de la Casa Blanca le ha informado sobre las relaciones Washington y Pekín, incluyendo la llamada de Trump y Xi, y ha constatado la cooperación entre Japón y Estados Unidos.
Xi Jinping aboga por una cadena de suministro energético fluida con Rusia. En el punto de mira están las exportaciones petroleras. Pues sí, China mira a un lado y a otro para esas conversaciones. El líder chino dice que Pekín va a mejorar la asociación energética con Moscú y ha señalado que discuten el aumento de las exportaciones de petróleo ruso a China. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, ha señalado precisamente cómo están discutiendo esas formas de expandir las ventas. Recordemos que China e India se han convertido en los principales compradores de petróleo ruso desde el inicio de la campaña militar rusa en febrero de 2022, en esa guerra en Ucrania. China importa aproximadamente 1,4 millones de barriles de petróleo ruso por día por mar y aproximadamente 900.000 barriles diarios de petróleo ruso por oleoducto. Recordemos que Estados Unidos ha introducido sanciones contra los dos mayores productores de petróleo ruso, Rosneft y Lukoil. Bueno, vamos con el mercado americano. Hoy vamos a conocer el índice de precios de producción de septiembre, el índice de confianza del consumidor de la Conference Board de noviembre y el dato de viviendas pendientes de venta de octubre. En cuanto a resultado, Roberto, ¿cuál es? Pues tendremos los resultados de Dell Technologies y Hewlett Packard. Bueno, en el After Hours, hoy un nombre propio que es Zoom Communication. Bueno, ha rebotado casi un 4% después de superar previsiones con sus resultados del tercer trimestre. Ha mejorado su beneficio por acción y también sus ingresos. También hay que estar atentos al alza del 9% de SanDisk, la empresa de almacenamiento de datos, después de que el S&P Dow Jones Index dijera que moverá la compañía al S&P 500, algo que entrará en cotización el próximo viernes. Ayer rebote y fuerte, importante para los índices más importantes. El Nasdaq arriba un 2,69% y el S&P 500 un 1,55%. Al contrario que la semana pasada, esta vez la tecnología impulsa los índices. Valores como Alphabet, que toca máximos históricos después de lanzar su herramienta de IA Gemini 3, con la que pretende desbancar a sus competidores, llegó a subir más de un 6% en bolsa, aunque las mayores subidas están en Broadcom del 11%, después de que la gran subida en el sector tecnológico dispare el optimismo entre los proveedores de estos servicios. Este optimismo también impulsa acciones como Micron o Marvell Technology, que subieron alrededor de un 8%. Más cosas. El otro gran protagonista, Tesla, la compañía de Elon Musk, logra un alza del 7% después de anunciar que fabricará sus propios chips de inteligencia artificial. El magnate sudafricano ha asegurado en su perfil de X que la marca ya lleva implementando estos chips desde hace tiempo y que el objetivo de la empresa es fabricar uno nuevo cada 12 meses dentro de las 7 magníficas. Destacó también la inversión de $50.000 millones de Amazon en Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial, y Apple, que ha anunciado docenas de despidos en su unidad de ventas. Entre los valores más conocidos se cuela la subida de más del 8% de Western Digital, un fabricante de discos duros. Bueno, las grandes subidas vistas el lunes vienen impulsadas también por las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que apuntan a que sí, que en diciembre vamos a tener bajadita. La herramienta FedWatch ahora marca una probabilidad del 80%, cuando la semana pasada era del 45%. Cada vez son más los miembros que apuntan a un recorte de 25 puntos básicos. Miembros como Mary Daly, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, que aseguró que la Fed no debería retrasar el recorte de tasas ahora por miedo a que pueda necesitar revertir su curso más tarde. Además, Christopher Waller, gobernador del organismo, ha afirmado a Fox Business que la inflación no va a ser un gran problema. No creo que la inflación sea un gran problema en el futuro, ya que va a empezar a retroceder, pero el mercado laboral sigue siendo débil y no tenemos indicios de que se esté recuperando a pesar del informe sobre el empleo de septiembre, por lo que mi preocupación se centra principalmente en el mercado laboral, en lo que respecta a nuestro mandato, por lo que abogo por una bajada de los tipos de interés en la próxima reunión. Bueno, renta variable española, renta variable europea, ayer alegría, el IBEX 35 rebotó y volvió a mirar de reojo a los 16.000 puntos. Ahí no hubo grandes alicientes, hubo subidas generalizadas en todas las plazas y algún valor que brilló. Hazme así un pequeño perfil.
Pues el IBEX hoy comienza a moverse desde los 15.967 puntos. Ayer subía un 0,92%. Contribuían los bancos que recibían el apoyo casi unánime de Morgan Stanley para prolongar su rally. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja recuperaban parte de lo que habían perdido en jornadas anteriores. Vimos también muy buen tono en ArcelorMittal y Acerinox y en empresas ligadas a la construcción y a las infraestructuras como Ferrovial, ACS y SACIR. La posibilidad de que se alcance un acuerdo de paz en Ucrania y su reconstrucción están permitiendo que estos valores suban con fuerza. Por el contrario, las compañías del sector ligadas a la defensa retrocedían posiciones. Fue el caso de Indra, también fue el caso de otras empresas ligadas al sector en Europa, como por ejemplo Rheinmetall, Leonardo o Dassault, que estaban entre las más bajistas. Destacó Bayer, que subió un 10% gracias a los avances en el desarrollo de un fármaco para tratar problemas cardiovasculares, y por el contrario se desplomó Novo Nordisk ante los malos resultados de los ensayos de uno de sus fármacos contra el Alzheimer. Bueno, para el día de hoy, ¿qué tienes? Tenemos el dato de PIB final del tercer trimestre en Alemania, también en España. Vamos a conocer ese índice de precios de producción de octubre. Telefónica sigue en el punto de mira. Ayer comunicaba esos más de 5.300 despidos en el ERE que va a afectar a 3 de sus filiales. Hoy mantiene una nueva reunión con los sindicatos para acercarles los detalles del ERE que afectará a las otras 3. Podrían en conjunto verse afectados 7.000 trabajadores. Miraremos a Beneanro, que también ha anunciado que va a recortar 5.200 empleos hasta 2028, y a Iberdrola, que ha lanzado esa OPA de 1.030 millones de euros por el 16% de Neoenergía que no controla de su filial brasileña. Iberdrola concentra ya poder en la matriz tras recomprar filiales por 5.300 millones. Bueno, es lo que tenemos. Viene el día calentito. Son las 7:30. Esto es Radio Intereconomía. Despierta, invierte, gana. 1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33%, Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura, para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa. Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España. Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Samsung Galaxy A56 5G de 256 GB. Antes 529 euros. Y ahora solo 379,90. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. El primer análisis de la mañana. Con Alexis Ortega, que es profesor de finanzas de la EA Business School. Alexis, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Hoy veo en esta recta final de año excesiva volatilidad. Es lógico, incluso he visto que el llamado índice del miedo está rebotando y se ha acomodado ligeramente por encima de los 20 puntos. La volatilidad entiendo que responde a las dudas que hay en torno a la tecnología y en torno también a lo que vaya a hacer en diciembre la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Son las dos grandes fuerzas que mueven al mercado? Sí. De hecho, yo creo que buena parte de las dudas que hemos tenido con la tecnología, yo creo que no estaba directamente relacionada con la tecnología. Estaba en parte relacionada, pues, con problemas en el crédito privado, con las quiebras de estas dos pequeñas empresas, una de ellas que es dedicada a la financiación de automóviles, pero sobre todo ese mensaje que dio Powell tras la última reunión del FOMC, en donde prácticamente parecía querer descartar una rebaja de tipo de interés en diciembre. Yo creo que todos esos efectos, junto con los problemas que estamos teniendo en la deuda japonesa, son los que realmente estaban en el centro de esta volatilidad del mercado. De hecho, en cuanto ya prácticamente se empieza a dar casi ya otra vez por seguro una rebaja de tipo de interés en diciembre, el mercado ha vuelto otra vez al alza y otra vez a un cierto grado de tranquilidad. Un mercado que está muy pendiente de los próximos movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Tú crees que hay motivos para bajar tipos de interés en diciembre? Hay los mismos motivos que había antes de que Powell lanzara este mensaje tan extraño tras la última reunión. Es decir, hay una preocupación en la Reserva Federal por el empleo, y yo creo que realmente, más que sobre la inflación en estos momentos, aunque yo creo que debería continuar todavía planteándose la idea de que las inflaciones no están del todo controladas, pero realmente lo que yo creo que el mensaje que estaba diciendo Powell es que no encontramos un consenso dentro del FOMC, y esa falta de consenso del FOMC le hizo mantener un cierto grado de prudencia, como queriendo decir, bueno, podemos esperar un mes más, pero realmente la reacción del mercado les ha obligado a todos ellos, dentro de la propia Reserva Federal, a buscar un consenso, que yo creo que es el que se ha impuesto ahora, y por eso, tras estas fuertes caídas de los mercados, ahora parece que las declaraciones de los miembros del FOMC empiezan a ser otra vez las mismas que teníamos antes de esas desafortunadas declaraciones de Powell tras el último FOMC. Tras estos bandazos, tras esta alta volatilidad, el dinero que está saliendo de la bolsa está acudiendo directamente a los bonos americanos al 10 años. De alguna manera sí. De hecho, estamos teniendo una cierta relajación de toda la curva prácticamente en Estados Unidos. Y eso que a pesar de que tenemos esa espada de Damocles de la situación en Japón, en donde el planteamiento es casi el contrario, es qué va a pasar, si va a haber más inflación, si va a ser necesario subir los tipos de interés en Japón, cómo va a ser ese plan de la nueva primera ministra, si va a poder financiarlo de alguna manera. Ese es el hándicap, pero de momento yo creo que el dinero está yendo prácticamente también a la deuda americana. Aquí en Europa, muy pendientes de las inversiones en defensa multimillonarias que se van a aprobar los próximos días, y muy pendientes también de los datos de crecimiento y también de los presupuestos que van a presentar pues dos grandes potencias en Europa, Reino Unido y Alemania. Claro. ¿Cómo estás viendo los movimientos de bolsa a renta fija en Europa? ¿Cómo estás viendo los flujos de capital? Bueno, ahí tenemos el tema central en Alemania. Alemania, a pesar de, digamos, este plan, no está teniendo ningún tipo de efecto en sus expectativas. Hemos tenido estos últimos días, tanto en los PMI como en el índice ZEW, como el índice IFO que salió ayer, pues prácticamente un optimismo que no acaba de trasladarse completamente a los inversores, básicamente por el hecho de que el crecimiento económico en Alemania se está estancando. Hoy va a salir el dato del PIB del tercer trimestre, se espera un crecimiento del 0,3% intertrimestral, un 0% intertrimestral, un 0,3% interanual, es decir, de momento no está teniendo ningún tipo de efecto. Lo único que pasa es que de alguna manera también está ayudando a que la rentabilidad de la deuda europea con toda esta medida pues no se vean tan afectadas como en principio podría estar planteándose. ¿Y el movimiento euro-dólar? Ahí donde, fíjate, ahí creo que hay algo un poco extraño, puesto que cada vez que había o sabía la posibilidad de una subida, de que los tipos de interés, en Estados Unidos bajaran,
pues el euro repuntaba. Lo único que pasa es que de momento, tras esta noticia de ayer de Waller, la verdad es que la reacción del euro está siendo bastante simple, por no decir prácticamente ningún tipo de reacción. Se ha quedado en esa parte baja de los 1.15, cuando realmente en estos momentos tendría que romper como mínimo la zona de los 1.1560 y sobre todo los 1.1660-70, que es donde está la media de 55 sesiones y 100 sesiones, para que vuelva otra vez a esa tendencia de medio plazo que yo creo que va a existir en el euro a partir de prácticamente abril de este año, que es una tendencia de recuperación y de debilitamiento del dólar. Pero realmente ha reaccionado de una manera muy tibia a todas estas noticias, con lo cual quiere decir que es probable que quiera irse un poco a la parte baja antes de continuar subiendo. Alexis, yo no sé si sigues muy de cerca la evolución de Bitcoin y de las criptomonedas, pero la verdad es que en estas últimas jornadas ha derrapado y de lo lindo y se ha comido buena parte de las ganancias acumuladas desde principios de este año. Lleva en el ejercicio una caída del 14% y este va a ser su peor mes de todo el ejercicio. ¿Cómo interpretas tú esta volatilidad? Ayer leía algún post en LinkedIn y decían es que Bitcoin no hay nada detrás, no es como el oro que detrás está un activo físico. Aquí no hay nada, no hay valor. ¿Tú cómo ves o cómo interpretas estos movimientos? Ese es el gran problema realmente del Bitcoin. El Bitcoin realmente ha intentado sustituir al oro, pero desde luego detrás del Bitcoin no hay nada. Y la verdad es que nació como un sustituto, digamos, a las políticas ultra no ortodoxas de los banqueros centrales del 2008, pero con el tiempo se ha convertido en un instrumento puramente especulativo. Y obviamente las tensiones que hemos tenido en los mercados últimamente les ha pasado factura. Por lo tanto, quiere decir que cuando las cosas van mal, el Bitcoin cae muchísimo. Cuando las cosas van bien, pues el Bitcoin sube mucho, pero dista de ser ese elemento de refugio, de valor, que realmente querría haber tenido desde el principio y le hubiera asemejado al oro. En estos momentos es solamente un activo de volatilidad y de inversión y por lo tanto de alguna manera está ligado a lo que va pasando con las bolsas. Al igual que con el euro en estos momentos, el Bitcoin no está reaccionando de una manera tan brillante como se podía esperar a pesar de la recuperación de las bolsas desde el viernes y desde ayer. Oye, ¿tú crees que lo que hemos visto, porque ahora sí que vemos recuperación, pero la semana pasada fue semana de bastantes nervios y de un run de una fuerte corrección? ¿Tú crees que el mercado está ronroneando a una corrección importante, una gran corrección? Yo creo que ya buena parte de la corrección ya se ha ido produciendo. Creo que en el fondo todo este movimiento que hemos tenido en las bolsas estaban ligadas a esa pérdida de expectativas de rebaja de tipo de interés por parte de la Reserva Federal. Así que si se concreta este mensaje que Waller o Williams nos han venido diciendo estos últimos días, pues el optimismo volverá otra vez a los mercados y volveremos a tener nuevas subidas de las bolsas y por lo tanto de alguna manera yo creo que todo este tema de si esto es una burbuja o no una burbuja, las burbujas uno las acaba definiendo cuando ya han estallado, no cuando todavía no han estallado. Y la verdad es que en este momento me da la impresión de que todavía no han estallado. Bueno, lo iremos viendo, lo iremos contando. Alexis Ortega, un placer como siempre. Gracias, cuídate y a por el martes. Un abrazo. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Chao, chao. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. La COP30, Cumbre Climática, celebrada en Belén, cerró con un acuerdo que refuerza el compromiso global para acelerar la acción climática. Destaca el aumento de la financiación para países vulnerables y el impulso al multilateralismo como vía para avanzar hacia un futuro más seguro.
También se lograron avances en adaptación, con nuevos mecanismos para mejorar la resiliencia y un marco para transiciones justas, aunque aún hay debates por resolver. La inclusión de la justicia climática como eje central marca un paso importante para conseguir proteger el planeta. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, hogar, accesorios y mucho más. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. La economía en tus manos. Vamos con los diarios y empiezo con los especializados en economía. Expansión. Iberdrola recompra filiales por 5.300 millones. Concentra poder en la matriz al alcanzar el 100% de Neoenergía y Avangrid. Lanza una OPA de 1.000 millones por el 16,2% de Neoenergía que no controla. Cuenta también BVA, quiere 5.000 millones de grandes fortunas en Estados Unidos. Aspira a multiplicar por 4 los 1.300 millones de dólares que ha captado con su banca privada desde Miami en año y medio. Y destaca también las declaraciones de Rocío Albert. Las pymes son verdaderos héroes. Rocío Albert es consejera de Economía, Hacienda y Empleo en la Comunidad de Madrid y ayer participaba en la entrega de los premios PYME. Muy interesante. BYD, red propia de cargadores en España. Y Ebro fabricará en 2026 su primer Omoda. Vamos ahora con el diario 5 días. Telefónica plantea un ERE, un expediente de regulación de empleo para 5.319 empleados. Los Hidalgo pactan un crédito de 3 años con Turkish si no sale la fusión. Indra promueve un fondo de hasta 200 millones de euros para invertir en tech. Y cuenta también que Revolut cotiza al nivel de CaixaBank y más que Barclays o Deutsche Bank. Muy interesante también KKR saca del concurso Adentix tras 4 años. Y en el diario El Economista, Díaz limita al 20% de la plantilla los contratos que sean formativos. Los sindicatos presentan su plan para subir el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros. Se niegan a aceptar cambios en los pluses salariales. Y el permiso para cuidar familiares podrá gastarse aunque sean dados de alta, siempre que el paciente necesite atención. Y también destacar, Bank of Montreal aflora un 3,7% en Bankinter. Se vuelve el quinto mayor accionista con unos títulos valorados en 450 millones de euros. Muy interesante la contraportada del diario El Economista. El fenómeno Black Friday. Récord de gasto y un consumidor exigente. Cuenta que el 67% de los ciudadanos participará en las compras y gastará una media de 379 euros, un 12% más que el año pasado y un tercio del total del desembolso navideño. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto, Hugo, adelante. El País señala en su portada: el fiscal general renuncia al cargo y recibe el reconocimiento de la izquierda. García Ortiz afirma que siempre ha procurado proteger la institución. En El Mundo, Pumpido se apartará en el Tribunal Constitucional si García Ortiz recurre su condena. El presidente del tribunal
argumentará que fue su jefe cuando él fue fiscal general y ya se abstuvo con el delegado. La Razón señala en portada que Moncloa activa el control de daños contra un Koldo que pide tiempo al Supremo. Y en el ABC, los Pujol se victimizan. El juicio en la Audiencia Nacional comienza con las defensas acusando al Estado de perseguir a la familia que dominó Cataluña durante años. Y nos vamos a Estados Unidos para hacer el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal titula «Los aliados del presidente de la Fed, Powell, abren una puerta para el recorte de tasas en diciembre. Un comité dividido, datos faltantes y un indicio de esta inflación presentan una elección entre dos caminos, cada uno con sus inconvenientes». Por su parte, el Washington Post destaca que se desestiman los cargos contra el exdirector del FBI, Comey, y el fiscal general de Nueva York, James. La decisión de un juez federal de descalificar a Lindsey Halligan como fiscal interino de Estados Unidos podría poner fin al procesamiento de James Comey. Y por su parte el New York Times titula cómo Rubio intentó llevar un plan de paz prorruso a un punto medio. Mientras el presidente Trump atacaba a los ucranianos, el secretario de Estado Marco Rubio volaba a Ginebra para tomar el control de unas negociaciones que se estaban descarrilando. Nos vamos al principal repaso de las cabeceras europeas en Alemania con el Frankfurter Allgemeine, que señala cuando estallará la burbuja bursátil. La inteligencia artificial impulsa los precios de las acciones, pero el peligro no es la burbuja de la IA, sino el inversor que espera el momento perfecto. En Reino Unido, The Times señala que Revolut vale más que Barclays tras el acuerdo con Nvidia. La venta de acciones otorga a la compañía financiera británica una valoración de 75.000 millones de dólares, lo que confirma como la empresa tecnológica privada más valiosa de Europa. Y acabamos en Francia con la portada de Le Monde. Ucrania, alivio y dudas entre los europeos y Kiev tras la profunda reforma del plan de Trump. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. En Caja Rural creemos en el esfuerzo y apoyamos tu formación. Si eres alumno de primero o segundo de bachillerato y cliente joven IN, recompensamos tus sobresalientes con hasta 300 euros. Y premiamos tu dedicación con 6 viajes culturales a Roma para ti y un acompañante. Entérate de todo en cajaruraldigital.com/es/beca sobresaliente. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico de El Pozo. Número 1 en España y en el mundo. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Abrimos página internacional, lo hacemos con Enrique Navarro, que es analista experto en geoestrategia y defensa. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Estamos siguiendo muy de cerca esa última hora sobre el plan de paz entre Ucrania y Rusia. Al parecer, Estados Unidos estaría llevando a cabo conversaciones secretas para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Tú crees que vamos a ver la paz o que las posiciones siguen estando muy alejadas? Yo creo que las posiciones de partida siguen estando muy alejadas, pero lo que está claro es que líneas rojas que creíamos que no se iban a superar, se superan. Y por tanto,
se está dispuesto a ceder territorios, se está dispuesto a reducir ejército, se está dispuesto a admitir medidas de seguridad, con lo cual de alguna manera yo creo que estamos mucho más cerca del final de la guerra, pero todavía queda mucha tela que negociar. Final de la guerra, pero con la rendición total de Ucrania, ¿no? Aunque haya dicho Zelensky que va a discutir los puntos más importantes directamente con Donald Trump, finalmente va a tener que ceder en muchos de esos puntos clave. Claro, el problema es que ha cambiado todo el escenario con Trump. Sin apoyo americano, las posibilidades que tiene Ucrania de vencer a Rusia de alguna manera, aunque sea solo con la ayuda europea, son mínimas. Por tanto, si es cierto que este apoyo se quitaría, pues tiene que hacer un ejercicio de realismo. Sus capacidades de defenderse de Rusia son mucho menores. Aunque tenga el apoyo militar de Europa, sin el apoyo político y la presión sobre Rusia de Estados Unidos, es muy difícil. Entonces, creo que no le va a quedar más remedio que aceptar, por eso decía líneas rojas, aunque muchos lo veamos efectivamente como una rendición, pero en definitiva nadie ha hecho mucho más de lo que hacía falta para apoyar a Ucrania y, por tanto, la situación es la que es. Y Europa muy preocupada porque su seguridad está en entredicho. Claro, pero es que Europa tampoco ha dado pasos rápidos y definitivos para apoyar a Ucrania. Seguimos discutiendo, seguimos viendo, digamos, medidas que se siguen sin aplicar, etcétera. Entonces, al final Europa, en cierta forma, y su inacción es responsable de esta situación. Yo creo que Europa le ha acabado fallando a Ucrania, a pesar de toda la buena voluntad que se pone en las reuniones, pero falta realismo y falta una determinación mucho mayor, por lo cual Europa obviamente es el mayor damnificado de su propia inacción, porque va a tener a una Rusia mucho más fuerte enfrente y Europa habrá mostrado su incapacidad para detener a Rusia en Ucrania, con lo cual al medio y largo plazo las consecuencias pueden ser nefastas. Claro, justo hoy el Parlamento Europeo vota el diseño final del primer programa para la industria de defensa. ¿Cuánto de importante es este programa y justo ahora? ¿Y cuánto está dispuesto a poner en el asador, por decirlo de alguna manera, Europa para diseñar su defensa presente y futura? A ver, lo que se aprueba hoy en el Parlamento Europeo es un cambio sustancial de las políticas de gasto europeos, ya que todos aquellos fondos que iban destinados a tecnologías, a industria no militar, ahora se pueden aplicar a industria militar, a tecnología militar. Es un paso importante en el reforzamiento de las capacidades industriales de Europa, porque uno de los problemas que al final hemos visto en Ucrania es que Europa no tiene soberanía sobre sus productos, porque tiene mucha dependencia tecnológica de Estados Unidos y, por tanto, su capacidad de imponer sus políticas son muy limitadas, ¿no?, por esta dependencia. Lo que hoy se aprueba son unos paquetes de medidas que, aparte de movilizar de entrada más de 7.500 millones de euros del Fondo Europeo, al que va a poder acceder Ucrania, por tanto a Ucrania ya se le empiezan a conceder acceso a derechos de Estados miembros, lo cual también es muy significativo políticamente. Se van a permitir que fondos que ya existen, como los fondos STEP, los fondos Horizon, que eran fondos, diríamos, de tecnología civil, se puedan destinar a la defensa, con lo cual, diríamos, el movimiento de que se va a producir hacia el sector crítico de la defensa va a ser muy alto. ¿Va a ser suficiente en dinero? Seguramente no. ¿Va a ser suficiente a tiempo? Pues seguramente tampoco, porque ya llegamos un año y medio tarde. Llevamos un año y medio simplemente para discutir que unos instrumentos que ya existían se puedan aplicar a defensa, ¿no? Lo que es tratar de movilizar a la industria puede ser otro tiempo que quizás no tenemos. Bueno, pues ahí estamos. Lo iremos viendo, lo iremos contando. Enrique Navarro, analista experto en geoestrategia y defensa. Muchísimas gracias por ese análisis y que tengas buen martes. Un abrazo. Gracias. Igualmente, hasta luego. Adiós, chao, chao. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Bueno, pues la hora punta de esta mañana de martes atraviesa uno de sus peores momentos. Además, no solo los accesos, que todos se mantienen pues con una circulación muy densa de entrada, también la M30 y para más INRI con un accidente en la zona de Avenida del Mediterráneo, dirección sur, que mantiene cortado el carril central de la calzada central, lo que genera circulación intensa en la zona. Es en sentido contrario, donde van a encontrar importantes oclusiones entre el nudo sur y el de Manoteras. Como hemos dicho ya, en todas las entradas, en una salida, la de Avenida de América hacia la A2 y una parte del centro también muy congestionada. Todas las calles más próximas a la Plaza del Emperador Carlos V, la Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara, ahora también Doctor Esquerdo, Francisco Silvela hacia la Plaza de Manuel Becerra, el entorno de la glorieta de